Hermanos y hermanas, hay un misterio que atraviesa el tiempo y toca lo más profundo del alma, la música. No se trata de un simple entretenimiento para los sentidos, sino de una fuerza espiritual que, como un río invisible, puede elevar al corazón hacia las alturas del cielo o arrastrarlo a los abismos más oscuros. Desde la aurora de la creación, cuando los ángeles cantaban en presencia del Altísimo, ya estaba inscrito en la historia del hombre este poder invisible. La Escritura misma lo recuerda. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Ezequiel 28. Y así entendemos que incluso aquel que se rebeló contra Dios fue dotado con dones musicales, dones que luego corrompió hasta convertirlos en un arma de seducción y mentira. La música es un espejo donde se refleja la condición del corazón. Hay melodías que nacen puras que conducen al silencio interior donde el alma escucha la voz de Dios. Pero también existen cantos huecos envueltos en apariencia de luz, que excitan la carne y adormecen el espíritu. No es un asunto menor porque lo que entra por el oído penetra hasta las fibras más íntimas de nuestro ser, moldea pensamientos, despierta pasiones, dirige voluntades. Por eso la batalla espiritual no se libra únicamente en altares de piedra, sino también en la vibración de un canto, en la resonancia de una melodía. El ejemplo de quienes se entregaron al recogimiento y a la oración nos muestra que el verdadero cántico no siempre está hecho de notas. Hay un canto silencioso nacido en la soledad y en la renuncia que puede ser más poderoso que 1000 himnos entonados a gritos. Así vivió aquel monje libanés, que en las noches de su ermita dejaba que el susurro de sus oraciones se confundiera con el silencio de los cedros. En ese desierto interior, cada respiración era un salmo, cada lágrima, un himno invisible que ascendía como incienso hacia el trono de Dios. Cuando la música procede de un corazón contaminado, se convierte en un fuego extraño, semejante al que la Escritura condena porque no nace de la obediencia sino de la vanidad. Y sin embargo, cuando brota de un corazón quebrantado, aún la nota más sencilla se transforma en un puente hacia la eternidad. ¿Acaso no es eso lo que se percibe cuando se recuerda cómo San Charbel permanecía horas enteras en adoración silenciosa? Aunque sin instrumentos ni coros, su vida misma era un cántico continuo, una sinfonía de humildad ofrecida al Creador. Hay melodías que acarician la emoción pasajera y dejan intacto el pecado, pero también hay aquellas que confrontan, que llevan al arrepentimiento, que doblegan el orgullo. El enemigo conoce esta diferencia y por eso ha infiltrado con astucia sus cantos disfrazados de devoción. Palabras que parecen santas, ritmos que imitan la reverencia, pero que en realidad exaltan al hombre más que a Cristo. Es un veneno dulce, diseñado para adormecer el discernimiento y robar la gloria que solo pertenece a Dios. La historia sagrada muestra cómo el pueblo se perdió cuando confundió el espectáculo con la adoración. No es distinto hoy. Muchos se enorgullecen de la belleza de sus cánticos, de la fuerza de sus coros, de la perfección de sus notas, pero detrás de todo eso puede esconderse un corazón vacío. El profeta Isaías lo denunció con claridad. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Isaías 21:7. Y en esa advertencia se encuentra la clave para discernir si el canto que elevamos es perfume agradable o humo contaminado. En medio de esa lucha, la vida de los santos es un faro. Quien contemple el silencio encendido del ermitaño libanés, descubre que la verdadera música no se mide por el volumen, sino por la pureza del corazón que la engendra. Cuando se postraba solo ante el sagrario, el eco de su plegaria era un canto más fuerte que cualquier sinfonía humana porque estaba unido al sacrificio interior a la cruz, aceptada al amor escondido en lo secreto. El altar no se contamina solo con palabras o doctrinas, también con cánticos que no nacen del Espíritu. Y sin embargo basta una sola voz rendida, aunque débil, aunque sin ornamentos, para abrir los cielos. Así fue como la vida de San Charbel se convirtió en un himno perpetuo, no de notas musicales, sino de obediencia radical. Su existencia misma era melodía ofrecida a Dios. Melodía que aún hoy resuena en los corazones que buscan autenticidad y verdad. Cuando pensemos en la música, no la reduzcamos a una cuestión estética o cultural. Recordemos que cada nota puede abrir una puerta hacia la luz o hacia la tiniebla.
Y no olvidemos que incluso el silencio del desierto, como lo vivió aquel monje oculto en su celda, puede convertirse en el cántico más puro que haya tocado jamás los oídos del cielo. Amados del Señor, hay melodías que parecen inocentes pero esconden veneno en su interior. La Escritura advierte con fuerza: Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. ¿Cómo no va a disfrazar también sus mentiras en forma de cánticos? El enemigo conoce la sensibilidad del alma humana y sabe que la música entra directo al corazón. Una mentira fría puede ser rechazada, pero una mentira envuelta en armonía dulce penetra sin resistencia. El corazón humano, dice Jeremías 17:9, es engañoso y perverso, y de un corazón engañoso surgen canciones igualmente engañosas. No basta con que la melodía conmueva. Lo esencial es de dónde nace. El pueblo de Dios corre el riesgo de confundir lo emocional con lo espiritual, lo sensorial con lo eterno. ¿Cuántos hoy levantan sus voces en templos repletos convencidos de estar adorando cuando en realidad repiten ecos de tinieblas disfrazados de himnos? Quien contempla la vida de San Charbel descubre un contraste abismal. Ese monje libanés pasó casi 3 décadas en soledad entre paredes desnudas y un altar humilde, donde la música no era espectáculo, sino susurro del alma. El viento en los cedros y el murmullo de las aguas se convertían en su sinfonía diaria. Nada en su oración estaba contaminado por el deseo de aplausos. Allí en la ermita cada salmo era pronunciado con el peso de la eternidad, no con el vacío de una emoción pasajera. Hoy, en cambio, vemos escenarios iluminados donde se confunde adoración con entretenimiento. La multitud canta a todo pulmón, se emociona, derrama lágrimas, pero al salir del templo sus cadenas permanecen intactas. ¿De qué sirve una canción que acaricia los sentimientos si no confronta el pecado? ¿Qué provecho hay en un himno que enciende euforia pero deja el alma tibia y dormida? Esa es la estrategia del enemigo: dar al hombre lo que desea escuchar, un evangelio cómodo, recubierto de notas dulces pero sin cruz, sin obediencia, sin santidad. Queridos fieles, el peligro no es nuevo. En los tiempos de los profetas, Israel también cantaba y danzaba, mientras su corazón se alejaba del Señor. Amós lo proclamó con dureza: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las melodías de tus instrumentos. Amós 5:23. Dios no se deja impresionar por voces potentes ni por melodías elaboradas. Lo que Él busca es verdad en lo íntimo, cánticos nacidos de un corazón quebrantado. San Charbel conocía bien esa verdad. Sus labios pronunciaban las oraciones antiguas de la liturgia maronita en un idioma cercano al arameo de Cristo. Cada palabra estaba impregnada de silencio interior. No buscaba la emoción del momento, sino la transformación del alma. Allí radica la diferencia. Mientras el mundo canta para sentirse bien, el santo del Líbano cantaba para morir a sí mismo y unirse al Cordero inmolado. El enemigo, sin embargo, sigue infiltrando melodías con apariencia de santidad. Muchas letras actuales hablan más del yo que de Cristo, mi victoria, mi poder, mis sueños. Palabras que exaltan el ego y no la cruz. ¿Cómo no ver en ello la antigua rebelión de Lucifer, aquel músico celestial que quiso reflejarse a sí mismo en lugar de reflejar la gloria de su Creador? Cada vez que el hombre ocupa el lugar central en la adoración, la música se convierte en espejo torcido, en fuego extraño que Dios no aprueba. Es tiempo de despertar. No todo lo que se canta en el altar viene del cielo. Jesús enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Eso significa que la adoración no se mide por la técnica ni por la emoción, sino por la rendición del corazón. Una voz quebrada pero sincera vale más que un coro perfecto sin obediencia. El cántico verdadero nace del arrepentimiento, no del orgullo. Imaginemos al ermitaño libanés, en medio de la noche de rodillas sobre la tierra fría, entonando un salmo con voz débil. No había público que aplaudiera ni luces que lo iluminaran. Y sin embargo, esa oración silenciosa estremecía el cielo. ¿No es ese el ejemplo que necesitamos hoy? Una música que no busca reconocimiento, sino que se consume como incienso en el altar de Dios.
Amigos en la fe. La trampa del evangelio falsificado en forma de melodía es peligrosa porque adormece la conciencia. Cuando alguien escucha una falsa predicación, puede cuestionarla. Pero cuando una mentira se canta una y otra vez, se memoriza, se internaliza, se convierte en parte de la adoración colectiva. Y lo que se canta, se guarda en el corazón. Así, doctrinas enteras se transmiten con facilidad, canciones que prometen prosperidad sin cruz, éxito sin renuncia, felicidad sin santidad. El profeta Isaías ya denunció al pueblo que lo honraba con los labios, mientras su corazón estaba lejos. Isaías 29:13. Esa es la imagen de lo que ocurre hoy en muchos altares, labios encendidos, pero corazones apagados. Canciones que emocionan, pero no transforman, que entretienen, pero no conducen al arrepentimiento. El altar se convierte en escenario, la adoración en espectáculo. Y el pueblo canta sí, pero su vida no cambia. San Charbel, en cambio, ofrecía su cuerpo entero como sacrificio. Ayunaba, velaba, trabajaba en silencio, y todo su ser era un himno de entrega. Su música no estaba hecha de notas, sino de lágrimas de silencio, de obediencia radical. Su vida entera era un salmo viviente que ascendía al cielo. Allí comprendemos que la verdadera adoración no necesita adornos humanos. Basta un corazón rendido. Escuchen bien, cada canción enseña algo, cada letra transmite una doctrina. Cada melodía moldea el corazón. La pregunta es, ¿qué evangelio estamos cantando? El evangelio de la cruz, que llama a la santidad, a la negación del yo, al arrepentimiento. O un evangelio falsificado que halaga los oídos, que exalta al hombre, que evita hablar del pecado. La diferencia es cuestión de vida o muerte espiritual. Quien tiene oídos para oír, que escuche la música, nunca ha sido neutral. Desde David tocando el arpa para liberar a Saúl hasta los cánticos en el Apocalipsis, que celebran al Cordero, siempre ha sido un arma espiritual. Puede abrir puertas a la gloria celestial o a la oscuridad del enemigo. En el caso de San Charbel, la música de su vida abría la puerta a la gracia, porque brotaba de un corazón crucificado con Cristo. Hoy, en cambio, vemos cómo muchos cánticos abren puertas a la tibieza y al engaño. Repeticiones hipnóticas, letras superficiales, ritmos que exaltan la carne más que al espíritu. Y el pueblo, sin discernir, los entona con fervor. Pero detrás de esas melodías no está el Espíritu Santo, sino el espíritu de rebelión, que desde el principio buscó robar la gloria de Dios. Amados del Señor, no nos engañemos. Lo que cantamos refleja lo que creemos. Y si lo que creemos está corrompido, lo que cantamos también lo estará. Por eso es urgente probar los espíritus, como manda la Escritura, vino Juan 4:1. No toda letra que menciona a Jesús exalta al verdadero Jesús de la Biblia. Hay canciones que presentan un Cristo reducido a un amigo complaciente que nunca confronta ni exige. Ese no es el Señor Santo, ese es un ídolo disfrazado. La vida de San Charbel nos recuerda que el único canto que transforma es el que nace de un corazón purificado por el Espíritu. Sus noches en oración eran un cántico continuo, aunque no hubiera música. Sus silencios eran melodías que el cielo escuchaba. Su humildad era el himno más hermoso. Mientras tanto, el mundo sigue buscando cánticos que emocionen, pero no que santifiquen. Es tiempo de recuperar el discernimiento espiritual. Líderes de alabanza, músicos, compositores. El altar no es un escenario, es un lugar sagrado. Lo que se ofrece allí debe ser santo. No se puede presentar a Dios canciones huecas nacidas del orgullo o de la vanidad. Necesitamos volver a los cánticos que brotan del quebranto de la palabra, de la obediencia. Canciones que confronten el pecado, que exalten la cruz, que conduzcan al arrepentimiento. El enemigo sabe que no puede destruir abiertamente a la iglesia, así que la seduce con melodías atractivas. Como la serpiente en el Edén, no grita ni amenaza, sino susurra dulcemente. Y el pueblo, sin darse cuenta, repite esas palabras creyendo que son adoración. Pero lo que repiten es un veneno suave, un evangelio mutilado que adormece la conciencia. Queridos fieles,
Pensemos en lo que realmente ocurre jóvenes que cantan sobre libertad mientras buscan la sensualidad. Congregaciones que repiten estribillos sobre victoria, mientras viven en derrota espiritual. Coros que proclaman prosperidad mientras olvidan la renuncia y la cruz. ¿Acaso no es esa la evidencia de un cántico corrompido? El ejemplo del ermitaño de Anaya ilumina este panorama. Él no necesitó más que la palabra de Dios repetida en salmos y oraciones para sostener toda una vida de santidad. Su cántico no era de moda, era eterno. Y por eso su vida misma se convirtió en melodía que aún hoy conmueve a multitudes. Allí se revela la verdad cuando el corazón está quebrantado, hasta el silencio se convierte en adoración. Pero cuando el corazón está orgulloso, hasta la canción más hermosa se convierte en idolatría disfrazada. Hay sonidos que atraviesan los templos con fuerza aparente, pero no todos proceden del cielo. Muchos de esos cantos son reflejo de un corazón que busca emoción más que arrepentimiento, espectáculo, más que transformación. La Biblia nos advierte que no todo fuego es aceptado por el Señor, porque hay llamas que nacen de la carne y no del espíritu. En el libro de Levítico, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante de Dios y fueron consumidos. Esa imagen nos recuerda que también hoy hay melodías que, aunque pronunciadas en el altar, son como brasas contaminadas humo extraño, que no asciende como incienso, sino que se dispersa sin llegar al trono de la gracia. Isaías levantó su voz diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». ¿Cuán vigente resulta esa sentencia cuando observamos asambleas enteras que entonan cánticos con entusiasmo, pero siguen caminando en orgullo, en indiferencia, en pecados ocultos? Dios no recibe la música que se limita a mover emociones, sino la que nace de un corazón rendido en obediencia. Amós proclamó: «Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las melodías de tus instrumentos». El Señor no se complace en acordes huecos en coros que suenan bien, pero carecen de santidad. La música no es neutra, abre puertas, forma pensamientos, modela deseos. Y cuando esas melodías están inspiradas en un espíritu ajeno, se convierten en cadenas invisibles que atan a quienes las repiten. El peligro es grande porque el enemigo sabe disfrazar sus mentiras de himnos. Lo que parece luz puede ser sombra, lo que parece devoción puede ser orgullo camuflado. Canciones que exaltan al hombre, que prometen prosperidad, que tranquilizan la conciencia sin mencionar la cruz, se convierten en sermones falsos que adormecen el alma. Muchos sin discernimiento las entonan convencidos de que adoran cuando en realidad repiten un eco de tinieblas. No todo lo que emociona viene del Espíritu Santo. No toda melodía que conmueve viene del cielo. En esta batalla espiritual, la música se convierte en campo decisivo. Lo que entra por el oído desciende al corazón, y lo que se entona con los labios se graba en la memoria. Así lo que se canta semana tras semana moldea la fe del pueblo. Cuando se omite la cruz, cuando se oculta la necesidad de arrepentimiento, cuando se silencia la sangre derramada, lo que queda es un evangelio diluido, reducido a frases motivacionales. Esa es la raíz del altar contaminado, himnos que entretienen pero no santifican. Coros que exaltan sentimientos, pero no llevan a la conversión. Basta mirar la vida de quienes se retiraron al silencio para comprender la diferencia. En las montañas del Líbano, un monje ermitaño pasaba noches enteras envuelto en oración. Allí donde el único canto era el murmullo del viento, aprendió que la adoración verdadera no necesita espectáculo. Sus himnos eran apenas susurros, pero estaban llenos de poder porque brotaban de un corazón quebrantado. Quien lo veía celebrar la Eucaristía notaba que cada palabra, cada silencio, cada gesto estaba impregnado de reverencia. No había luces ni aplausos, solo entrega absoluta al misterio. Ese ejemplo revela que lo que agrada a Dios no es la magnitud exterior, sino la pureza interior. La infiltración de música profana en el templo no es un detalle menor. Es un eco de aquella rebelión antigua cuando un querubín adornado con dones musicales se enalteció y convirtió su canto en vehículo de orgullo. Desde entonces la melodía corrompida se ha usado para distraer, seducir y confundir. Hoy vemos auditorios llenos luces deslumbrantes, voces potentes,
pero corazones vacíos. El altar, que debería ser un lugar de encuentro con la gloria del Altísimo, se convierte en escenario de entretenimiento. Se canta con fuerza, se levantan manos, se derraman lágrimas, pero al salir el pecado permanece intacto. Esa es la señal de que lo que se entonó no fue adoración en espíritu y verdad, sino emoción pasajera. La palabra de Dios es clara. Él no acepta toda ofrenda, ni todo canto, ni toda expresión que se haga en su nombre. Demanda santidad, pureza, verdad. Cuando la música se aparta de la Escritura, aunque mencione a Dios, se convierte en fuego extraño. Isaías denunció: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Esa profecía resuena cada vez que el pueblo confunde emoción con espiritualidad, espectáculo con consagración. Amós también lo declaró: «Quita de mí la multitud de tus cantares». La adoración sin arrepentimiento es ruido desagradable para el cielo. Muchos creen que basta con una melodía agradable o con una letra que mencione el nombre de Jesús para que el canto sea santo. Pero esa es una ilusión peligrosa. El enemigo no llega con gritos grotescos, sino con dulzura disfrazada. Como en el Edén, su voz se disfraza de razonable, de atractiva, de piadosa. Así infiltra canciones que parecen espirituales, pero que exaltan al hombre en lugar del Creador. Prometen bienestar, pero no llaman al sacrificio. Producen emoción, pero no transformación. Y el pueblo sin discernimiento las canta convencido de que se acerca a Dios cuando en realidad se aleja. En medio de esa confusión, el testimonio de San Charbel permanece como contraste luminoso. Su vida entera fue un cántico silencioso, una melodía de obediencia. No necesitó escenarios ni multitudes para elevar su adoración. Su fuerza estaba en el corazón humillado, que se rendía cada día en la soledad del altar. Quienes se acercaban a él percibían que la santidad no se manifestaba en ruidos, sino en la paz que emanaba de su presencia. Ese silencio orante, esa música invisible que brotaba de su vida, sigue siendo hoy un recordatorio de lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, debemos reconocer la gravedad de este asunto. No es una cuestión secundaria, ni una preferencia de estilos. Es una batalla espiritual, un asunto de vida o muerte. Lo que se canta en el templo moldea el corazón del pueblo. Si los himnos exaltan la carne, el pueblo vivirá en la carne. Si exaltan la cruz, el pueblo caminará en santidad. Por eso la Iglesia debe despertar a examinar cada letra, cada melodía, cada espíritu detrás de las canciones. Debe preguntarse con seriedad: ¿este cántico lleva al arrepentimiento? ¿Conduce a la obediencia? ¿Exalta al Cordero inmolado o glorifica al yo humano? El altar no puede ser contaminado con melodías huecas. Es lugar sagrado, espacio donde el hombre se encuentra con su Dios. En tiempos antiguos, el fuego descendía del cielo sobre los sacrificios aceptados, pero cuando se ofrecía fuego extraño, venía juicio. Hoy sucede lo mismo donde hay adoración genuina. El Espíritu Santo desciende, quebranta corazones, transforma vidas. Pero donde hay cánticos vacíos, lo único que queda es ruido, emoción, sin fruto, religión, sin poder. Y el pueblo sigue cantando sin experimentar el mover verdadero del Espíritu. En muchos templos modernos, la música ha tomado el lugar central. Se invierte en luces, en sonido, en producción, y se descuida la oración y la palabra. Los ministerios de alabanza buscan más impresionar que humillarse. El resultado es predecible: la música emociona, pero no transforma. La congregación aplaude, pero no se arrepiente. El pueblo canta, pero no vive en santidad. Esa es la evidencia del altar contaminado, un pueblo que canta mucho, pero que vive poco. El libro de Jeremías nos recuerda que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y un corazón engañoso produce cánticos engañosos. No basta con que las palabras sean correctas. Es necesario que el corazón que las pronuncia esté en obediencia. Lo que se entona en el altar revela lo que se guarda en lo profundo. Si hay orgullo, se cantará orgullo. Si hay vanidad, se cantará vanidad. Solo un corazón purificado puede producir cánticos santos. Por eso el apóstol exhorta a cantar con gracia en los corazones, no con orgullo en los labios. San Charbel supo que la música verdadera nace del quebranto.
Su oración no era espectáculo, sino entrega. Sus cánticos silenciosos fueron más poderosos que los coros más fuertes porque brotaban de un corazón rendido. Aún hoy, quienes se acercan a su tumba y elevan una súplica sencilla, experimentan milagros no por el poder de las palabras, sino por la pureza de la fe. Esa es la esencia de la adoración, un canto que brota del espíritu, no de la carne. Hermanos, este es un llamado solemne. El altar pertenece a Dios, y todo lo que se ofrezca en él debe reflejar su santidad. La música que entretiene pero no santifica es veneno disfrazado. Los cánticos que exaltan al yo en lugar de al crucificado son cadenas que atan. El pueblo de Dios no puede seguir cantando veneno y esperar cosechar vida. Es tiempo de volver al quebranto, de limpiar los altares, de discernir lo que entonamos. Porque lo que cantamos no solo refleja lo que creemos, lo refuerza y lo multiplica. Y si lo que creemos está contaminado, también lo estarán nuestras canciones. Así como en tiempos antiguos, el Señor rechazó los cánticos huecos de Israel, también hoy rechaza las melodías vacías que no brotan de un corazón obediente. Isaías, Amós y Levítico lo confirman. No todo canto es aceptado. Y si el fuego extraño no fue recibido, entonces tampoco lo será ahora. La iglesia debe despertar, debe examinar con seriedad cada melodía. Porque la música no es adorno, es confesión, es doctrina, es llave que abre puertas. La pregunta decisiva es, ¿qué puertas abrimos con lo que cantamos? ¿Las del cielo o las de la oscuridad? Vivimos en un tiempo en el que la música se ha convertido en un lenguaje que penetra más hondo que cualquier discurso. No es un simple acompañamiento para alegrar el corazón, sino un río invisible que fluye directo hacia el alma. Y sin embargo, en medio de ese río hay corrientes que no provienen de la fuente pura de Cristo, sino de manantiales contaminados. Lo que debería elevarnos al cielo muchas veces nos adormece en la tierra, y lo que parece santo termina alejándonos de la cruz. La Escritura lo advierte con severidad, aunque un ángel del cielo anunciara un evangelio distinto sea anatema. ¿Acaso no ocurre eso cuando el pueblo entona canciones dulces pero vacías de verdad? Se repiten estribillos que prometen éxito, bienestar, emociones pasajeras, pero no mencionan el arrepentimiento ni la sangre derramada en el Calvario. Se proclama una esperanza sin renuncia, un Cristo reducido a proveedor de deseos, pero no al Señor que exige cargar con la cruz. Una mentira envuelta en melodía se canta una y otra vez, hasta que la congregación comienza a creerla como si fuera palabra eterna. Así se infiltra el evangelio falso disfrazado de canto, y el pueblo, con los ojos cerrados y las manos levantadas, repite con fervor palabras que no lo conducen a la santidad, sino a la complacencia. San Pablo lo anunció con claridad: vendrían tiempos en los que los hombres no soportarían la sana doctrina. Hoy esas palabras se cumplen en melodías que halagan al oído, pero que no hieren el corazón. La pregunta es seria: ¿qué frutos nacen de esos himnos modernos? En lugar de lágrimas de arrepentimiento, producen euforia pasajera. En lugar de obediencia, generan un conformismo espiritual. En lugar de santidad, dejan un eco tibio que se desvanece cuando termina la música. Y entonces resuenan las palabras de Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. San Charbel, escondido en la soledad de su ermita, sabía que no basta con levantar la voz, sino que la adoración nace en lo secreto. Sus noches silenciosas eran cánticos invisibles, himnos que no buscaban espectáculos, sino la intimidad con Dios. En la oscuridad del Líbano, mientras el mundo seguía sus propias melodías, él permanecía postrado ofreciendo el sacrificio de un corazón quebrantado. No había guitarras ni aplausos, solo la voz callada del alma que se entrega. Y allí, en ese silencio ardiente, la melodía verdadera ascendía al cielo como incienso. Hoy, en cambio, multitudes se reúnen en auditorios iluminados, convencidas de que lo que escuchan es adoración. Pero muchas de esas canciones presentan un Cristo parcial, un mensaje mutilado. Hablan del yo, de mis sueños, de mi victoria, mientras omiten la cruz, la obediencia, el juicio venidero. ¿No es esto lo que la Escritura llama otro evangelio?
El peligro no está en lo grotesco, sino en lo sutil. Letras que suenan bíblicas, armonías que emocionan, pero detrás de ellas se esconde una doctrina vacía. Lo que debería ser un cántico de consagración se convierte en un sermón disfrazado que adormece la conciencia. Charbel vivió apartado en pobreza radical sin necesitar de melodías modernas para sentirse cerca de Dios. Su vida entera fue un canto silencioso de obediencia. Allí en su celda fría cada oración era más poderosa que cualquier sinfonía porque brotaba de un corazón puro. Esa es la diferencia entre el canto verdadero y el falso. No depende de la técnica ni de la emoción, sino del espíritu que lo inspira. Y cuando el espíritu no está, lo que queda es un eco hueco, aunque las notas sean hermosas. Amados, no nos engañemos. La música que entra por el oído desciende al alma, y lo que se canta una y otra vez se arraiga en el corazón. Si la letra está contaminada, el fruto también lo estará. Así como Israel en tiempos de Amós entonaba himnos mientras vivía en injusticia, también hoy se levantan coros que proclaman prosperidad y bienestar mientras el pueblo permanece en pecado. Dios no se impresiona con guitarras afinadas ni con voces potentes. Él busca corazones quebrantados. Y cuando la canción no nace de la cruz, es rechazada como fuego extraño. ¿Cuántas veces hemos visto congregaciones enteras emocionarse hasta las lágrimas y sin embargo salir del templo sin haber sido transformadas? Cantan de victoria pero siguen esclavas del orgullo. Entonan melodías de amor pero su corazón no se reconcilia con el hermano. Eso es el efecto del evangelio falsificado en forma de canto. Proporciona sensación de cercanía, pero no conversión. Ofrece un espejismo de santidad, pero deja el alma vacía. En su humildad extrema, San Charbel nos recuerda con su ejemplo que la verdadera alabanza no necesita adornos. La música del mundo puede prometer consuelo inmediato, pero solo la oración nacida de la verdad trae sanación duradera. La soledad de su ermita fue más fecunda que cualquier coro multitudinario, porque allí no había lugar para el orgullo ni para el espectáculo, solo para la presencia de Dios. Jesús mismo lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y también podríamos decir, de la abundancia del corazón se compone y se canta. Si el corazón está lleno de vanidad, los himnos hablarán de vanidad. Si está lleno de orgullo, exaltarán el yo. Pero si está purificado por la cruz, entonces cada nota se convertirá en sacrificio vivo. Esa es la diferencia entre el veneno dulce del falso evangelio y la dureza redentora del verdadero. Uno acaricia las emociones, el otro quebranta y salva. Los cánticos de moda repiten frases atractivas fáciles de memorizar, pero omiten la sangre, la renuncia, la santidad. Esos estribillos actúan como semillas de mentira, que con el tiempo echan raíces en el pueblo. Se construye así una fe superficial débil, incapaz de sostenerse cuando llegan las pruebas. Prometen que todo será fácil, que no habrá sufrimiento. Y cuando la cruz aparece, los fieles quedan confundidos, resentidos, incapaces de reconocer el plan de Dios. Ese es el veneno más peligroso, el que se canta con fervor, pero que nunca menciona el costo de seguir a Cristo. En cambio, la vida escondida de Charbel fue un cántico continuo de renuncia. Sin buscar fama ni aplauso, aceptó el silencio. El ayuno, la obediencia radical. Allí donde otros buscaban luces y reconocimientos, él se conformaba con la tenue llama de una vela, ofreciendo su existencia entera como himno secreto. Y ese canto, aunque invisible a los hombres, se convirtió en un testimonio poderoso que aún hoy resuena. Por eso debemos examinar lo que entonamos. Cada canción es una llave, abre puertas al cielo, o abre puertas a la confusión. El enemigo lo sabe bien, por eso reviste su mentira con acordes dulces, porque una herejía envuelta en melodía se memoriza más rápido que un sermón falso. Y así domingo tras domingo, multitudes proclaman sin saberlo un evangelio adulterado. Pero el día llegará en que muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre cantamos, y escucharán la respuesta terrible: nunca os conocí. La música nunca ha sido neutral. Desde David con su arpa hasta los salmos entonados en el templo, siempre fue un arma espiritual. Y hoy lo sigue siendo. La pregunta que queda es esta:
¿qué evangelio estamos cantando? ¿El de la cruz y la santidad, o el que halaga el oído y exalta al hombre? Porque lo que cantamos no solo expresa lo que creemos, lo refuerza, lo multiplica, lo imprime en el alma. Hermanos y hermanas, cada cántico que brota de nuestros labios no es un adorno pasajero ni un simple acompañamiento sonoro. Cada melodía es como una llave invisible que abre puertas. Unas conducen hacia la vida eterna, otras, disfrazadas de dulzura, arrastran el alma hacia la mentira. La música nunca ha sido neutral desde el principio, fue un arma espiritual. Lo que entra por el oído penetra el corazón, moldea los pensamientos y termina guiando los pasos del hombre. Así lo entendieron los profetas, así lo advierte la Escritura. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y Juan 4:1. No basta con que una canción suene agradable, o con que la letra mencione el nombre de Jesús. Hay cánticos que en lugar de quebrantar corazones, los adormecen. En lugar de conducir a la santidad, alimentan la tibieza espiritual. Lo más peligroso es que esas melodías se repiten domingo tras domingo, hasta que se convierten en doctrina cantada. Y lo que se canta se guarda en el corazón. ¿Cómo no recordar la experiencia de aquel monje ermitaño que pasaba noches enteras en silencio absoluto, dejando que su alma se hiciera música solo en la presencia de Dios? San Charbel conocía el poder del recogimiento y comprendía que la verdadera adoración no se fabrica con técnicas humanas, sino que brota de un corazón purificado por la oración y el sacrificio. Hoy muchos altares se iluminan con luces y resonancias, pero carecen del fuego santo. La multitud canta con fervor, pero las vidas no cambian. Los corazones siguen atados al pecado, porque lo que se entona no nace del espíritu, sino de la carne. La adoración verdadera no consiste en voces afinadas ni en acordes perfectos, sino en un corazón rendido, quebrantado, purificado. El altar no puede llenarse de melodías que exaltan al hombre más que al Creador. El peligro es sutil, lo que parece devoción muchas veces es autoexaltación disfrazada. Y como el profeta advirtió, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cada canción lleva un mensaje, cada letra enseña una doctrina. No hay neutralidad. Una melodía puede levantar al alma a la cruz de Cristo, o puede hundirla en el espejismo de un evangelio cómodo. Por eso el llamado es urgente. Debemos discernir, debemos examinar qué palabras repetimos en nuestras asambleas, qué melodías se han vuelto parte de nuestra fe cotidiana. Recuerden que incluso en el silencio de su celda, el ermitaño libanés entendía que el verdadero cántico es el que nace del sacrificio interior de una vida escondida en Cristo. Allí, sin público ni aplausos, la alabanza se elevaba como incienso agradable. Muchos dirán, pero es solo una canción, no es tan grave. Sin embargo, la Biblia nos muestra lo contrario. El canto de Moisés fue una proclamación de victoria. Los salmos de David fueron oración hecha música, confesión que atravesaba generaciones. ¿Acaso no usará también el enemigo este mismo instrumento para sembrar engaño? Satanás conoce el poder de la melodía y por eso disfraza sus mentiras con ritmos atractivos y letras aparentemente piadosas. Si logró introducir fuego extraño en el altar de los antiguos, no intentará ahora introducirlo en nuestras congregaciones a través de cánticos huecos. Es necesario volver al discernimiento. Cada creyente debe detenerse y preguntarse, ¿esta canción me lleva a los pies de Cristo o me entretiene sin transformarme? ¿Me conduce al arrepentimiento y a la santidad? ¿O solo acaricia mis emociones pasajeras? No podemos seguir cantando sin examinar. La verdadera alabanza no comienza con un acorde, sino con un corazón quebrantado. El orgullo produce canciones humanas. El quebranto, cánticos espirituales. San Charbel supo lo que significa purificar el altar interior. Con sus ayunos, vigilias y silencios, nos recuerda que el cántico que agrada a Dios no depende de instrumentos deslumbrantes, sino de una vida ofrecida en sacrificio. Allí radica la diferencia entre un himno contaminado y un cántico santo. El primero halaga los sentidos, el segundo transforma la existencia. El llamado entonces es claro y apremiante. No se trata de gusto musical ni de preferencias de estilo.
Se trata de vida o de muerte espiritual. Cada melodía es una llave, y cada llave abre una puerta, hacia donde conducen las canciones que hoy cantamos. Hacia la cruz, hacia la santidad, hacia la gloria del Cordero, o hacia la tibieza, el engaño y la vanidad. El pueblo de Dios no puede permitirse un altar contaminado. El Espíritu Santo demanda pureza, exige discernimiento, y nos invita a probar los cánticos como se prueban los espíritus, porque lo que se canta se cree, y lo que se cree se vive.